Buenos días a todas y a todos. Es un honor para mí estar acá con ustedes. Como representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, les presento los saludos de la señora Michelle Bachelet y un saludo especial para todas las autoridades étnicas presentes, para los líderes y las lideresas, para las defensoras y defensores de derechos humanos, afrodescendientes, negras, palenqueras, raizales, acá en Colombia. Al alcalde de Cali, mis saludos. A los distinguidos funcionarios de las entidades del gobierno asistentes a este importante espacio, y en especial a las organizaciones y a los miembros del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, CONPA, quien ha impulsado esta cumbre nacional de y para los pueblos y colectivos afrodescendientes, negros, palenqueros y raizales del país. Es un honor dirigirme a ustedes en este evento que invita a realizar una reflexión conjunta y un balance frente a los acontecimientos de la historia reciente del país que les ha tocado afrontar desde la diversidad de su experiencia como personas, como comunidades y como pueblos afrodescendientes, y a partir de ellas avanzar en la búsqueda de estrategias viables a sus culturas y acorde a sus aspiraciones en materia social, cultural, político, organizativo y económico. Desde la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hemos acompañado y hecho seguimiento a los esfuerzos, a las propuestas y a las iniciativas que a través de sus organizaciones ustedes han venido haciendo en reclamación justa de sus derechos, en el contexto también de la pandemia. Esta pandemia exacerbó las desventajas y condiciones críticas preexistentes en las regiones rurales y en los sectores urbanos en las que mayoritariamente habita el pueblo afrodescendiente, negro, palenquero y raizal, y que por lo general corresponde a zonas y sectores con mayores desventajas en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En este contexto y análisis, la construcción de propuestas para alcanzar mejores condiciones de vida y de futuro para los afrodescendientes, propósito para el cual hemos sido convocados en este espacio, se dan en el marco de la reclamación justa, de reparación de deudas históricas, como las dejadas por la esclavización y las dinámicas de exclusión y marginalización derivadas del racismo y el desconocimiento del valor incalculable de sus culturas y de su aporte a la economía del país y de los sectores que han lucrado utilizando la mano de obra, el talento y los conocimientos de las personas y comunidades afrodescendientes y todo lo que aportan desde sus territorios. Por ello nos parece muy acertado tomar en cuenta los distintos escenarios que en el campo de los derechos humanos es necesario abordar para avanzar en la propuesta, en la gestión y en la concertación de alternativas que requieren el compromiso dedicado del Estado como garante de sus derechos. De entrada es importante reconocer los rezagos históricos, las brechas no superadas aún en materia de bienestar social y económico de los que han estado sometidas las personas afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales. Las acciones que se emprendan requieren reconocer la existencia de esa deuda histórica, no asumir que existen brechas que es necesario saldar, no permitirá avanzar con equidad y justicia en las acciones que es necesario emprender en las medidas económicas, políticas, sociales y de protección cultural. Un segundo escenario de importancia para que las brechas sociales y económicas no se sigan profundizando es el avance del cumplimiento del acuerdo de paz que reconoce e incluye a las víctimas del conflicto
entre ellos los pueblos, las comunidades, las personas afrodescendientes, como sujetos de derechos y de especial protección, que han sido también gestores de la búsqueda de una paz sostenible, desde principios de equidad, justicia y respeto de las diferencias, que son parte esencial de la identidad colombiana como nación, y sus visiones de futuro y sociedad multiétnica y pluricultural. En este escenario, tal como lo han venido planteando ustedes desde sus procesos organizativos, es necesario escuchar el clamor de las comunidades aún afectadas hoy por la violencia, que reclaman acuerdos humanitarios para proteger la vida. Desde los debates y foros con participación afrodescendiente e indígena que precedieron los acuerdos de paz en el 2016, sus expresiones organizativas y sus líderes y lideresas dejaron claro que el proceso de paz no se limita a un solo diálogo ni a un solo escenario, sino a múltiples espacios de movilización, de diálogo, de acuerdos y agendas con participación de pueblos indígenas y afrodescendientes. Se debatieron con el propósito de consolidar y proteger los derechos de los pueblos. Iniciativas que en el caso de los pueblos afrodescendientes han hecho referencia de manera reiterada al cumplimiento de los derechos constitucionales reconocidos a partir del artículo transitorio 55 y de la Ley 70 de 1993, que aún no ha sido reglamentada en su totalidad. Es necesario exaltar el importante papel que han jugado los procesos y movimientos sociales de los pueblos afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros e indígenas y campesinos en la construcción de la paz. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene claro que el conjunto de actores y agendas de diversos diálogos y de más de 1.300 mesas y espacios de concertación en el marco de las mingas y las movilizaciones tanto regionales como nacionales que han impulsado las autoridades, los líderes, las lideresas de los pueblos étnicos en los últimos 10 años, son ante todo una contribución para la creación de nuevos niveles de participación, diálogo y construcción de las condiciones que se requieren para la efectiva realización de los derechos y las libertades fundamentales, sin las cuales no es posible avanzar en un proceso de paz sostenible desde los territorios. A partir de estas experiencias quisiéramos exaltar dos consideraciones. Primero, el proceso de paz no responde a una agenda temporal ni se limita a los acuerdos con los actores que optaron por el uso de las armas en el conflicto armado interno, ni se reduce a un periodo de gobierno. El proceso de paz es ante todo un asunto de Estado y del pueblo colombiano. La Corte Constitucional había señalado en la sentencia T-025 del 2004 el estado de cosas inconstitucional, marcando un hito sin precedentes al reconocer que las condiciones socioeconómicas y la debilidad institucional e incluso la ausencia del estado de bienestar en distintas zonas del país han sido determinantes para la generación de un impacto desproporcionado del conflicto interno en los pueblos étnicos y sus territorios. El acuerdo de paz plantea caminos para reparar esta situación. Y lo segundo es que si bien los diagnósticos de La Habana y el acuerdo de paz son un marco sin precedentes en la historia del conflicto en el país, una paz duradera requiere de la articulación de las diferentes demandas, agendas y propuestas, e incluso de las que ya fueron reconocidas por el Estado colombiano en la Constitución de 1991. Es decir, que la paz requiere de una plena realización de derechos y libertades fundamentales ya reconocidos en la Carta Magna que rige el Estado de Colombia. Estas dos consideraciones hacen parte del aporte de nuestro balance al país y en este mismo sentido quisiéramos plantear dos recomendaciones de fondo antes de terminar.
El primero, asegurar la participación en la implementación del acuerdo de paz para alcanzar metas que involucren y den garantías a los derechos económicos, sociales y culturales, en acuerdo y con participación de distintos actores, en especial los movimientos sociales de los pueblos afrodescendientes e indígenas, por su especial condición y naturaleza como sujetos culturales y en especial por su importante contribución a la estabilización del país desde sus agendas de paz y el reconocimiento de sus derechos. En segundo lugar, recalcar la realización de los derechos a la identidad e integridad cultural y pervivencia de los pueblos, el derecho al territorio y a las calidades ambientales como espacios de vida, el derecho a la participación social y política, el derecho a la autonomía, a los ejercicios de gobierno propio que están tan en riesgo actualmente por la violencia, a la visión propia de bienestar y desarrollo y por ende el derecho a la consulta previa, libre e informada como base necesaria para la agenda de paz, basada en el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales que asiste a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Finalmente, reiterarles que así como la oficina impulsó y apoyó la apertura de un espacio de participación, diálogo y acción de los pueblos étnicos en los acuerdos de La Habana, al que se llamó Comisión Étnica para la Paz, la oficina expresa su voluntad de mantener el apoyo, la asesoría, el acompañamiento tanto a las autoridades del Estado como a las organizaciones y autoridades de los pueblos afrodescendientes, al Consejo Nacional de Paz y a la Comisión Étnica en la construcción de propuestas orientadas a garantizar los distintos acuerdos y agendas, en especial el acuerdo de paz y la realización plena del capítulo étnico. En este sentido, saludamos este espacio de trabajo colectivo, de reunión de todo el movimiento, de balance y de construcción de estrategias. Cuenten con nosotros para reforzar la participación, el diálogo y la concertación para la construcción de una paz con equidad, con respeto de la diversidad, fundada en la realización de sus derechos y de la dignidad. Muchas gracias.